Buenos días, jovencitos. Iniciamos la semana de clases el día de ayer. Hoy día ustedes ya están acostumbrándose nuevamente a recibirlas. Y bueno, yo particularmente quisiera hacerles una reflexión. He notado que muchos de ustedes no se están comunicando, no se están conectando a la clase, ni tampoco están haciendo sus tareas. Hay pocas tareas que llegan a mí y bueno, yo estoy informando para la asistencia de ustedes y varios de ustedes tienen inasistencia, así que por favor piensen en que si eso los va a beneficiar o los va a perjudicar. Hay alumnos que presencialmente se manifestaban como muy buenos alumnos, pero ahora no responden y yo quisiera decirles al respecto que nos estamos preparando, ustedes principalmente se están preparando, no solamente para la universidad, que sería la parte académica, sino también se están preparando para enfrentar la vida. Y un cambio que se dé en el exterior no debe influenciar en nuestro comportamiento, bajo ningún punto de vista. No importa que te agrade o no un curso, debes seguir cultivando la responsabilidad, pero no como una cosa circunstancial, sino como un hábito. Si tú te formas responsablemente, vas a llegar también al final de tus estudios, tanto de secundaria como superiores, siendo responsable, ¿no? Entonces, esto te va a ayudar muchísimo también cuando tú seas un profesional y empieces a trabajar. Lo que vas a hacer el día de hoy, yo no sé en realidad qué es lo que escojas tú, si escoges ser un buen estudiante o ser un estudiante, digamos, regular o un mal estudiante. Eso va a depender de ti principalmente. Tú estás construyendo tu autonomía y tú eres el que decide. Después de que termine este video, ya te lo he dicho en otras oportunidades, pero te lo vuelvo a repetir. Me vas a enviar un mensaje donde me digas estoy en clase y luego de enviarme ese mensaje, estoy en clase, vas a preparar tu tarea porque vas a tener 45 minutos de tiempo para que puedas hacer la tarea, que va a ser bastante sencilla. No necesitas tú prepararte demasiado para ello, va a ser sencilla porque prácticamente es ¿qué piensas? Generalmente lo que te pregunto es ¿qué piensas? Haz un resumen, ¿qué opinas? ¿No? Entonces yo te pido por favor que inmediatamente empieces a trabajar y me envías tu tarea escrita, por favor, lo más antes que puedas. No esperes a las 8 de la noche, 8 y 1 minutos para mandarme. Las 8 es el tope, pero yo tengo que informar de la asistencia antes. La próxima semana voy a empezar a tomar ya controles, o sea, el primer control de este bimestre. Te pido que estés preparado y para ello tienes que leer, ¿no? Leer y estudiar. Te pido que estudies, pero sobre todo te voy a pedir especialmente que te cuides y que te cuides mucho, porque quiero verte feliz y saludable pronto. Lo que nos toca el día de hoy es la sociedad incaica y un poco de economía incaica, es decir, cómo era la sociedad en la época de los incas. Debo decirte que el imperio incaico estuvo dividido al parecer en dos partes. Unos eran los Urin Cusco y otros eran los Hanan Cusco. Al parecer los Urin Cusco eran una casta sacerdotal, es decir, estaba compuesta por sacerdotes, los Urin Cusco. Y los Hanan Cusco era una casta más bien militar, es decir, los que lo conformaban eran militares. ¿Qué más debo decirte? A ver, por partes, para que entiendas lo que te estoy explicando y luego puedas hacer tu resumen como debe de ser. Los descendientes directos de los incas estaban agrupados en panacas. Las panacas eran los grupos familiares que pertenecían a algún inca. ¿Okay? ¿Cuáles eran las características de las panacas? A ver, tenían grandes extensiones de tierras de cultivo. Además tenían sirvientes y sus miembros, los miembros de estas panacas rendían culto a la momia del inca del cual supuestamente descendían. Tú sabes que a los incas los momificaban, ¿no es cierto? Muy bien, eso lo vamos a estudiar después.
pero los momificaban. Entonces ellos rendían culto a la momia de los incas, de los cuales ellos descendían supuestamente, y vivían en el Cusco. Tú sabes que la base de la organización social en el incanato era el ayllu, ¿no? Lo has estudiado en primaria y ahora te lo repito. El ayllu era un grupo de personas unidas por vínculos de sangre o parentesco y por vínculos también de la tierra, ¿no? En cambio, la panaca eran grupos de personas que supuestamente descendían de un Ica. Entonces, esa sería la principal diferencia entre ambos. Los ayllus pertenecían al pueblo y las panacas a los incas, o los descendientes de los incas. Dentro de la sociedad incaica también se encontraban otros grupos que eran la nobleza, pero la nobleza estaba dividida en nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La nobleza de sangre estaba constituida por personas que eran parientes cercanos al Inca, ¿correcto? En cambio, la nobleza de privilegio estaba constituida por personas a los cuales los incas les daban esa categoría porque los habían servido de alguna forma, ya sea eran sacerdotes o podían ser militares o eran sacerdotisas, que eran las aclias, ¿no? Etcétera. Entonces, los nobles, a diferencia del pueblo, disfrutaban de ciertos privilegios, ¿verdad? Dentro de la sociedad también se hallaba el pueblo, pero el pueblo estaba conformado primero por los Hatun Runa Kuna, que eran grupos de personas que se dedicaban principalmente a cultivo del campo, eran campesinos. Eso eran los Hatun Runos o Hatun Runa Kuna. En el caso de los Mitmakuna o Mitimaes, ¿no? Ya castellanizado, que eran personas que eran grupos de personas que eran llevados de un lugar a otro. Ya, te pongo el ejemplo. Supongamos que los incas conquistaban un lugar. Entonces, un grupo de Mitmakuna o Mitimaes iban a ese lugar y les enseñaban las costumbres, la religión, la vestimenta, etcétera, etcétera, a esa población. ¿Entendiste? Y viene luego los Yanakuna, que vienen a ser los grupos conquistados. La gente que se rebelaba, que no quería dejarse conquistar por los incas, eran llamados los Yanakuna, que se ocupaban principalmente del servicio de los nobles. Eran casi como esclavos. Si nosotros tuviéramos que hacer una pirámide social, a ver, imagínate una pirámide, ¿tú te acuerdas? ¿No? Como la pirámide de los egipcios, ya. Si tuviéramos que hacer una pirámide social, diríamos que arriba estaba el Inca, la Coya, que era la esposa, y el Auqui, que era el heredero. Inca, Coya y Auqui. Esos estaban arriba de la pirámide social. Le seguían en importancia a la nobleza, pero allí estaba la nobleza de sangre primero, que ya tú sabes quiénes la formaban, y la nobleza de privilegio luego, que también tú sabes quiénes lo formaban, ¿no? Luego venía la nobleza local, es decir, la nobleza del pueblo, que a la cabeza estaban los curacas, que eran quienes dirigían el pueblo. Y luego venía el pueblo. Y ya te expliqué, quienes estaban primero en el pueblo eran los Hatungrunas, después le seguían los Mitmakuna y finalmente los Yanakuna. ¿Correcto? Ahora, no solamente sobre la parte social quería hablarte de hoy día, ¿no? Sino también de la parte económica del incanato. Los incas practicaron 3 actividades principalmente. Una fue la agricultura, otra fue la ganadería y el comercio, pero también practicaron la pesca, digamos como algo secundario. En lo que se refiere a la agricultura, es increíble lo que hicieron ellos. Yo te voy a invitar luego a que veas tú una imagen de lo que eran los andenes, que eran terrazas construidas en los lados de los cerros, en las laderas de los cerros. Los camellones, que eran una especie de montículos de tierra alrededor de los cuales se hacía un canal, o sea, como que cavaban allí, se hacía un canalito, con la finalidad de que allí se almacene agua para que esté siempre eso húmedo y pueda producir esa tierra. Y por último, los huachaques, que eran unas pozas de aguas subterráneas,
Esas técnicas, estas 3 técnicas que empleaban ellos para la agricultura, les servía para poder obtener importantes cultivos como la papa, el maíz, el ají, los pallares, la quinoa, la kiwicha, el tarwi, frutas como la lúcuma, la guanábana y el pacay. En lo que se refiere a ganadería, ellos practicaron la ganadería de los auquénidos. Principalmente conocieron a la llama, la alpaca, la vicuña y al guanaco, de los cuales los 3 primeros y hasta el último también utilizaron la carne, pero principalmente utilizaron la lana de la llama, de la alpaca y de la vicuña. De la lana de la vicuña le hacían vestimenta a los incas porque era la más fina de las lanas. En lo que se refiere al comercio, los incas no conocieron la moneda, entonces ¿qué hacían? Ellos practicaron el trueque, es decir, el intercambio de mercancías. Ahora, yo te pregunto, número 1, elabora un resumen, ¿correcto?, de la clase de hoy. Número 2, ¿qué otras actividades económicas realizaron? Te hablé de la pesca. Pues quiero tú que vayas a Google y veas cómo practicaron ellos la pesca y en dónde, ¿ya? Luego me dices que además de la agricultura y la ganadería y el comercio, que fueron actividades que ellos realizaron, dime tú, comparando con la actualidad, ¿ellos hicieron las mismas actividades o nosotros tenemos otras actividades más que hoy en día practicamos? ¿Te acuerdas que nosotros el año pasado estudiamos y ahora también hemos mencionado algo de eso? Pues bien, me lo recuerdas, ¿ya? Y la próxima clase, ya tú sabes, voy a tomar un control y pido que estudies, por favor, y pases la voz a tus compañeros que nos están conectando. De repente tú sabes de alguno de ellos, que lo hagan, porque se están perjudicando. Si bien es cierto que este año es especial porque tiene diferentes características, pero si no aprovechan este tiempo van a desperdiciar un año completo de su existencia en pensar, en distraer su mente en cosas que no deberían distraerlas. Mejor aprovechenlas para tener más conocimientos, investigar, aprender. Es decir, ustedes pueden hacer de este año que sea muy provechoso. ¿De acuerdo? Yo los encuentro la próxima clase, que va a ser para un control. Estudien, por favor.